Gloria a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque a través del tiempo y día con día podemos ver, Señor, esta maravillosa realidad. Tú eres el que diriges esta obra y quien la lleva adelante, la sustenta hasta el día de hoy. De eso estamos, Dios mío, seguros, todos los que te amamos y estamos dentro de este propósito tuyo de la obra del movimiento misionero mundial. Bendice este mensaje que pueda en alguna medida edificarnos, Señor, a todos, pero especialmente a los obreros del Señor que se están esforzando y que están cumpliendo lealmente y fielmente con lo que tú les has dispuesto para ellos en cada lugar donde los tienes. En tus manos nos depositamos en esta hora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Esa parte que constituye la columna en el ministerio cristiano, la podemos concentrar en estos versículos y paso a explicar las razones. El ministerio cristiano, todos sabemos que es Dios el que lo produce, es Dios el que lo inventó y es Dios quien lo administra. Porque dice que Él mismo, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, maestros, a fin de ir perfeccionando el cuerpo de Cristo. Es el Señor mismo el que reparte, el que da. Algunos piensan que Dios no puede quitar un ministerio o un don. Y piensan en aquellos versículos donde dicen, capítulo 11 de Romanos, si no estoy mal ubicado en este instante, donde se menciona que los pactos y los dones de Dios son irrevocables. O sea, no se pueden revocar. De ninguna manera Dios los puede quitar. Porque está comprometido allí a decir y a hacer que irrevocablemente Él te entrega algo y es tuyo. Ya no puede Dios quitártelo porque es irrevocable. Bueno, pues yo le digo a usted en el nombre del Señor, querido compañero y hermano, que un ministerio sí puede ser revocado y usted debe conocer ejemplos de ello. Yo conozco montones de casos. Y también un don del Espíritu, porque el don lo da el Espíritu como Él quiere, igual que el ministerio, lo da el Señor, Él mismo, el Señor, lo entrega. Así como hizo apóstoles, que menciona primeramente apóstoles, así como Él llamó apóstoles, en esa misma línea, en esa misma estatura, dice que también ha llamado, él mismo constituyó a unos apóstoles y luego el resto de la lista. En la misma medida y calibre, Dios hace pastores, Dios hace evangelistas, Dios hace maestros, profetas, etcétera, etcétera. Ahora, un profeta de hoy no es lo mismo que un profeta de la antigüedad. No se deje ningún pastor, por favor, engañar en esto de profetas. El profeta, como don del Espíritu, es una cosa muy distinta. Es decir, como ministerio del Señor, es una cosa muy distinta que el ministerio profético del Antiguo Testamento. Por eso un profeta no está llamado, por más genuino que sea su llamado, a dirigir absolutamente nada en la iglesia local. No puede. Y por lo tanto no debe.
Puede traer un mensaje de exhortación, de consolación, de edificación, pero no puede traer dirección a la iglesia, porque para la dirección hay otras cosas que Dios utiliza, especialmente ese ministerio pastoral que Dios tiene en la iglesia con el grupo que le ayudan a ejercer ese trabajo. Nunca un pastor debe dejarse llevar por una simple profecía. No digo simple profecía en una forma peyorativa para restar el don. No, no es lo que la Biblia nos dice. La palabra dice, ¿tiene alguien el don de profecía? Pues bueno, porque el don lo puede tener cualquiera en la iglesia que lo desee y que Dios se lo dé. Pero dice, ¿verdad?, claramente que ese don, una vez ejercido, debe ser juzgado. Y una vez juzgado se decide si es genuino o no es genuino, si es humano simplemente o no. Una vez unas profetisas que eran muchachas, hijas de Felipe, que eran genuinas, mujeres de Dios, que tenían el don de profecía, le dijeron a Pablo, no subas. Y esto es lo que te va a pasar, porque el don de profecía puede incluir también en algunos casos algo que tiene que ver con predicción, aunque no únicamente eso. Y le decían por el Espíritu que no subiera a Jerusalén. Pablo, que no era un desobediente, sino todo lo contrario, dijo, yo no solamente voy a Jerusalén, y no solamente estoy dispuesto a subir a Jerusalén, sino también a morir en Jerusalén por causa de Cristo. Y en efecto subió a Jerusalén, desoyendo en forma absoluta aquello que decían por el Espíritu esas personas de la iglesia de Antioquía que le decían, no suba a Jerusalén. Pudo haber muy buena intención, pero era humana. No era algo que Pablo entendiera que fuera del Espíritu. Bueno, ese es un simple ejemplo, hermano. Lo que quiere decir que el don de profecía no es para dirigir a nadie en la iglesia, ni para dirigir al pastor, menos en la iglesia. Por favor, querido pastor, nunca le entregues el timón de la iglesia a ninguno que tenga X don, no solo el de profecía, ninguno. No puede hacerse así. Sea Dios glorificado. Pero tampoco te dejes gobernar por un grupo de diáconos, porque los diáconos no son los que mandan en la iglesia. Si un grupo de diáconos quiere mandar al pastor, estará fuera de orden. El ministerio que Dios honra para dirigir la iglesia es el pastor. Y sí, muy bueno tener un grupo de diáconos y de ayudantes, pero que sean eso, ayudantes. Y que ese título, queridos hermanos, no se les vaya a la cabeza para decir, bueno, que el pastor iba a ir hasta el pueblo y no nos dijo nada a nosotros. Y nosotros somos los diáconos, ¿no? Que el pastor no tiene que ser vigilado ni gobernado por el grupo. En esta iglesia, el Movimiento Misionero Mundial, la autoridad de dirección de la obra local la tiene el pastor. A veces Dios lo pone a uno a hablar cosas, pero Dios sabe por qué. Realmente yo no tenía esto en el bosquejo mío, pero ahí se los dejo, hermanos, con el único propósito de edificar y de bendecir. Alabado sea el Señor, no de destruir. Pero como no es el tema, realmente ese no es el tema, yo quiero centrarme en el mismo. Pablo fue un hombre entendido, no solo en los tratos de Dios con él, sino en los tratos de Dios a través del ministerio generalmente hablando, con él y con todos los demás. Y vemos aquí en esta ocasión en que Pablo va hacia Roma, todos sabemos en qué condición va como un preso, aunque es un preso que tiene cierta consideración en los que van gobernando esa nave
que eran más de 300 personas ahí, con Pablo, porque realmente Pablo había decidido ir a Roma. No es que necesariamente iba allá para que lo metieran preso en Roma. Sí, en eso terminó. Pero él iba para apelar, porque había puesto una apelación judicial allá en donde él fue llamado ante un juez y que Pablo encontró por distintas circunstancias que el tribunal estaba totalmente amañado y especialmente los judíos querían aprovechar un momento de su traslado de un lugar a otro para matarlo. Y Pablo no era de los que decían, pues yo voy para allá, no importa, como Dios me protege, yo voy para allá y Dios no va a permitir que me mate. No. Pablo sabía que Dios le daba recursos también y fue al tribunal y le dijo, esto y esto pasa. Ya ha venido aquí un sobrino mío y me ha informado, por favor, cámbienme, pero manden conmigo alguien que me proteja, y así lo hicieron. La cosa es que Pablo entonces termina apelando a César como otra medida adicional. Cuando él vio que las cosas venían en contra por injusticia, entonces dijo, yo apelo, porque yo soy ciudadano romano y quiero que me juzgue el tribunal en Roma y el César. Y allá fue. Iba en ese viaje. Cuando vino aquella tempestad llamada Euroclidón, allí en el Mediterráneo es común. Y allí, hermanos, se produce un peligro de muerte inminente. De hecho, todos habían perdido la esperanza. Tenían ya 2 semanas a la deriva, no veían la luz del sol. Aquella tempestad, aquel huracán terrible, amenazaba con sus vidas. El mismo Pablo seguramente que tenía temores porque Dios le tiene que hablar a través del ángel. Y es allí donde la gente que no conocía a Dios ni comía ya, hermanos, ni comían. Entonces Dios visita a su siervo a través de un ángel y ese ángel trae un mensaje divino para Pablo y se lo dice en el texto que leímos. Le dice a Pablo, gloria a Dios, no temas, es lo primero, no temas, porque Dios te ha entregado toda esta gente a ti. Va a haber pérdida de la nave, esta nave va a terminar deshecha, destruida. Todo lo que hay aquí se va a acabar, eso era material. Sin embargo, el ángel le dice, Dios te ha dado la vida de todos los que van contigo. O sea, no solo tú no vas a morir en este terrible accidente y en esta tragedia, sino ninguno de los que van ahí. Entonces Pablo traslada ese mensaje a las personas que iban allí, que no eran personas aprobadas ni buenas, diríamos. Todos eran presos, iban a cumplir sus condenas. Entonces él les dice, varones, bueno hubiera sido que me hubieran oído el consejo, porque Pablo les dijo, no sigamos el viaje, quedémonos aquí en este puerto, porque pues no es prudente seguir en invierno por el mar. No le hicieron caso y vino esta situación. Pero Pablo le dice, ninguno va a perecer. Vamos a perder la nave y los bienes, pero la vida no. Y así fue. Hubo un naufragio, la nave se partió, se perdió. Ellos llegaron a una isla, nadaron hacia allá y ninguno solo murió. Qué bueno es el Señor y cómo el Señor cumple sus promesas. Gloria al nombre de Jesucristo. Entendemos, hermanos míos, bendito sea Dios, que Dios tiene todas las cosas bajo control, porque Él sigue siendo el Señor de la historia y el Señor de la tierra y el universo. Bendito sea su nombre. Sobre todo, Él sigue siendo el Señor de su pueblo, de su iglesia. Lo que introduce el mensaje que Dios le da a Pablo, y Él le da
a la gente en ese barco es lo que nos interesa más ahora. Porque él dice, no teman. Razón, esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy. Noten el énfasis. De el Dios de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho esto, esto y esto. Dos cosas son esenciales y vuelvo a repetir, están allí como poderosas columnas que sostendrán nuestra vida firmes y no nos dejarán, queridos compañeros, fracasar en la vida y el ministerio. El Dios de quien soy es lo primero. Aquel que sirve a Dios, aquel que ha sido llamado a este santo ministerio, debe entender que no es propiedad de sí mismo ni de nadie, es propiedad de Dios. Usted y yo pertenecemos a Dios. Es cierto que todo creyente pertenece a Dios. Es parte de la iglesia, la cual es pueblo de Dios. Pero el ministro de Dios, ese hombre que Dios ha llamado verdaderamente a su ministerio, ese que Dios le ha dado el privilegio, porque le ha repartido un ministerio y permanece en él y va a permanecer, Dios no se lo va a quitar mientras esta persona se mantenga diciendo, mi dueño es Dios. Mi dueño no es nadie de esta tierra. Humanamente hablando, el señorío y el derecho de propiedad de Dios, de cualquier siervo de Dios, el derecho de propiedad lo tiene Dios. Los demás siguen después. La prioridad es Dios. Ahora, probablemente Dios nunca te pida una cosa fuera de ese ámbito en el cual también está aquellas cosas con las cuales se debe cumplir. Por ejemplo, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro matrimonio, etcétera. Dios nunca te va a decir, le va a decir a un esposo, bueno, ya deja a esa mujer y vete por allá en la montaña y sigue sirviendo. No, cuando eso sucede, no está hablando Dios, porque estaría contradiciendo la palabra y Dios no se contradice. Son las cosas que hay que meditar cuando suceden esas opiniones, cuando se dan esas opiniones a veces muy personales de gente que no puede incorporar y que no puede relacionar realmente un mandato de Dios a su vida con la palabra de Dios. Y que muchas veces en contradicción de esa palabra insisten en opiniones y quieren meter a Dios a la fuerza, casi arrastradamente, para que apoye, entre comillas, su opinión. Y eso no es bueno, hermanos. Hay que ser humilde. Hay que saber reconocer si uno está equivocado y decir, no, me equivoqué. Y cuando viene el tema, no, yo pues tengo el derecho de equivocarme porque soy humano y lo somos todos. ¿Cuántas veces no hemos tenido que pedir perdón por un error? ¿Cuántas veces no hemos tenido que decir, hermano, yo estaba equivocado, yo pensaba de esta manera, pero no? Ahora, cuando hay un ego grandísimo de por medio, tropezamos en él, siempre tropezamos en él. Y preferimos decir, no, esto es así porque yo lo digo y yo lo dije ya y es así. Como si fuera un faraón o un Nabucodonosor o no sé quién. No. Todos podemos equivocarnos y todos podemos reconocer esas equivocaciones y enmendar. Sea Dios glorificado para siempre. El único que no se equivoca es Dios.
En estos días de tanta cosa en medio de la pandemia han surgido opiniones personales de personas. Y hasta hay quienes han dicho, tal vez en forma rápida, en forma, pues sin pensar mucho. El hermano Soto tiene una opinión con eso de la vacuna, pero yo no, yo tengo mi propia opinión y yo creo que... Y hay gente que no quiere nada con la vacuna. Está bien, pero uno le dice, ¿por qué? Porque es la marca de la bestia. Ahora, pruébame si es la marca de la bestia. Si me puedes probar eso, yo te acompaño. Porque si es la marca de la bestia, entonces estamos en plena gran tribulación. Y te voy a decir, ten cuidado, porque entonces sí vas a experimentar la gran tribulación como sigas con esas ideas extrañas, sacadas no sé de a dónde. Cada quien tiene derecho a su vida y tiene derecho a su opinión. Yo eso no lo discuto. Pero no meta a Dios, querido pastor, en algo que usted no pueda comprobar con la palabra. Porque si usted solamente sale con que Dios me dijo y me hizo sentir, y yo soy, y Dios, y yo, y después de ahí nadie más. No. Las cosas de Dios para nosotros, y especialmente cuando decimos pertenezco a Dios, como lo somos nosotros, los siervos de Dios, siempre es vertical y horizontal. Vertical porque es Dios, claro, y yo. Pero horizontal porque tiene que ver también con los demás, los que me rodean, mi familia, la sociedad misma en alguna medida, bendito sea Dios, etcétera. No nos equivoquemos en esto. Somos propiedad de Dios, hermanos míos. Pertenecemos al Señor. No nos tiremos de su mano. No nos salgamos de su mano. Y Dios entonces siempre honrará esa posición y estaremos en posesión de Él. Porque uno puede salirse de esa posesión y ahí donde pierde. Porque vuelvo al principio. El ministerio no es suyo, es de Dios. Los dones son de Dios, no son nuestros. Dios los puede quitar. ¿Por qué los puede quitar? Porque son de Él y porque Dios no se ha comprometido eternamente. Alguno dice, sí, pero acuérdese que los dones y los pactos de Dios, pues son irrevocables. No, no está hablando del ministerio. Lea usted, lo invito yo a que lo haga, por favor, capítulo 10, capítulo 9, donde empieza el tema, capítulo 10 y capítulo 11 especialmente, del libro de Romanos. Y se dará cuenta que ese pasaje no está hablando de un ministerio cristiano, no está hablando de un don del Espíritu, está hablando de Israel. Dios hizo un pacto con Israel. Hay gente que vive hablando de que Dios hizo un pacto con él. No, Dios no hace ese tipo de pactos, hermano. Un pacto es más profundo que simplemente decir, yo hice un pacto con Dios. Hay gente que dice, Dios yo soy amigo de Dios, sí, pero ¿será Dios amigo suyo? Porque cualquiera puede decir, yo soy amigo de Dios, un gran amigo de confianza. Pero estará diciendo Dios, como dijo de Abraham, ese es mi amigo, porque eso es lo que vale. El hecho de que yo lo diga no tiene importancia. Que Dios lo diga de nosotros. Bueno, así mismo es un pacto. Yo hice un pacto. ¿Es un pacto qué? Suyo, no de Dios con usted. Los pactos están claramente definidos en la Escritura, hermanos, y los tenemos en la Biblia claros, 8 grandes pactos de Dios. Y el capítulo 9 al 11 del libro de Romanos sí nos habla de los pactos de Dios. Está hablando de los pactos de Dios con Israel, que hizo varios. El pacto davídico, el pacto Abraham, bueno, el abrahámico está incluido, claro está, aunque fue antes, el pacto mosaico, 8 pactos.
Está el nuevo pacto también, que puede incluir a Israel si él quiere, porque es un pacto abierto para todos, ahora sí, para todo el mundo. Dios ha hecho un pacto, eso es un pacto de Dios con el mundo. La salvación, el evangelio, el cristianismo, es un pacto de Dios con todos. Pero nadie venga a decirme, levante la mano quien quiere hacer un pacto de Dios, un pacto con Dios. Hermano, hable de una promesa, hable de un voto, pero no hable de pacto porque usted está metiéndose en un terreno, perdóneme, demasiado grande para que Dios ande haciendo pactos con el que ofrenda $1, con el que ofrenda $10 y que sea un pacto. No necesita ningún pacto. Necesita solo un corazón leal y fiel. No necesita un pacto. Entonces no hablemos de pactos sin estar claros en sus raíces y en su sustento bíblico. Ya los pactos están hechos. Esos pactos son irrevocables, eso sí. Dios le dijo a Israel, te voy a dar una tierra y tendrás una tierra perpetuamente. Eso es un pacto. Dios le dijo a Israel, un hijo de David se sentará en el trono de Israel eternamente. Ese es un pacto. Dios lo estableció y podemos seguir. Un pacto es aquellos acuerdos que Dios ha hecho en los cuales claramente la Escritura los traza, que tienen propósitos divinos claramente establecidos y también hasta dónde llegan, qué abarcan. Dios le dijo a Israel, te daré una tierra. Y esa tierra después se la describe y hasta le da sus linderos. Dios le dijo a Abraham, te daré una descendencia como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Lo hizo. Allí están las dos vertientes de la simiente de Abraham. Una material, la arena del mar, que es Israel, y otra celestial, llamémosla espiritual, que son las estrellas, tipificando su descendencia a través de Cristo. Nosotros somos descendencia de Abraham, somos parte de esa descendencia prometida. Son pactos que Dios estableció con algunos, sea el nombre de Dios glorificado. Esos son, es decir, Dios no se puede echar para atrás. Ni se ha echado ni se echará para atrás. Miren que a Israel le dijo, Israel podrá caer y pecar y yo voy a castigarlo duro. Todos lo sabemos. Pero no olvidaré mi pacto. Y no lo olvidó. No lo ha olvidado. Ahí está. Algunos creen que sí lo olvidó, pero sabemos que no lo ha olvidado. Entonces no confundamos, hermano, estas cosas de que una vez que Dios me dé un ministerio, esto es como yo me porte, no importa. Esto es que si caigo en pecados escandalosos, como ustedes conocen cuáles, que si me hago ladrón o hago fraude o adúltero o carnal, que no importa porque Dios me dio ese ministerio y no puede echarse para atrás. No. Tenemos que permanecer siendo de Dios. Si no, el compromiso, que sí podemos llamarlo, de Dios con nosotros puede terminar. Y Dios, que es el dueño, puede quitarte lo que te dio. Un don, un ministerio o lo que sea, porque Dios es el dueño. No solamente esto está ilustrado allí, lo dice Pablo al azar. Está la otra parte que dice del Dios de quien soy y a quien sirvo. Primero, ¿qué? Primero, de quién soy. Tenemos que ser del Señor. Tenemos que ser propiedad de Dios. Y segundo, a quien sirvo. O sea, por causa de que somos de Dios, también podemos servirle. Qué privilegio, hermanos. Es una gran bendición poder servir al Señor. Sí, es un trabajo duro, claro,
Dios no nos ha dicho que vamos a vivir en un lecho de rosas. Hay momentos de muchísima bendición y yo creo que son más, pero también hay momentos como la vida misma, que son estrechos, que son difíciles, que son críticos, que nos cuestan, pero que Dios nos ayuda, nos fortalece y salimos adelante, hermanos. Podemos confiar en eso. La ilustración de los levitas creo que es inigualable. Dios escogió los levitas, una tribu especial de Dios. Miren que Dios también puede desechar. Una tribu entera fue desechada, como la tribu de Dan, por idólatra, porque fue una tribu que hizo hasta un altar propio, centro de adoración propio, y todo eso lo permitieron, lo promovieron, y Dios por eso los quitó. Y eso está en la Escritura, que si una persona o una tribu se volvía idólatra, sería borrada, y fue borrada. Y otra más también. Dios cambió la primogenitura y puso a Judá como primogénito, aunque no lo era. Él no era el primogénito, sino Rubén. Pero como Rubén se envolvió en un pecado moral muy crudo, muy grotesco, entonces Dios lo apartó y le dio esa primogenitura a Judá. Por eso Judá fue escogido como la tribu de donde salían los reyes de Israel. En este caso, Leví fue escogido como la tribu de donde saldrían los servidores de Jehová. ¡Qué privilegio! Pero no es casual que en el capítulo 8 de Levítico, donde se dice esto, y también lo tenemos en Deuteronomio, Dios dice que los levitas han sido apartados para Dios en lugar de los primogénitos de Israel, porque los primogénitos de Israel, en un sentido literal, le debían la vida a Jehová. ¿Por qué se la debían? Porque los primogénitos murieron en Egipto. Todos los que vivían en Egipto tuvieron muertos en su hogar el primogénito. Pero los israelitas no. Ellos estaban en Egipto, todos sabemos que Dios suplió para ellos el medio de protección. Dios trabaja así siempre. En medio de cosas terribles que pueden acontecer alrededor, como vimos en el caso de Pablo, pues Dios puede dar protección a su pueblo. Entonces Dios dijo, yo soy el dueño de los primogénitos de Israel. Pero no voy a coger para mí todos los primogénitos de Israel. En lugar de ellos, escojo a los levitas. ¿Y sabe qué dijo? Serán míos. Los levitas serán míos. Qué tremendo. O sea, Dios los escoge a ellos porque los primogénitos debían ser los que ocuparan ese lugar. Pero Dios dice, no, que sean los levitas. De ahí vienen los sacerdotes, porque Aarón era levita, lo mismo que Moisés, y el resto de servidores del Señor, que eran varias decenas de miles. El tiempo de David eran 38,000. Y acá eran por lo menos 22,000 en el tiempo de Moisés. Eran miles. Y estaban allí para servir a Dios. ¡Qué privilegio, hermanos! Algunos llevaban cortinas, otros llevaban basas, otros llevaban tablas, otros llevaban cuerdas. Todos tenían un trabajo. Ahí nadie estaba de brazos cruzados. Todo el mundo ayudaba en equipo a llegar a la meta. Precioso eso. Y así es que se debe hacer. Pero particularmente en esto de que los levitas son míos. Pero también dice, no tendrán heredad. No van a tener herencia, no van a tener un terreno en Israel, no van a tener una casa, no, aunque van a tener donde vivir, Dios proveyó eso de otra forma, pero dice, ellos mismos no tendrán heredad, como tenían todo el resto de los judíos.
¿Sabe qué dijo Dios? Y esto también es precioso. Yo seré su heredad. Yo seré su heredad. Entonces, los levitas eran herencia de Dios, pero también Dios era herencia, aleluya, de los levitas. Hermanos míos, aquí hay una relación intrínseca. Esa relación con el Dios que nos ha llamado no puede cambiar. Esas son dos columnas, permítame presentarlo así, de un verdadero ministerio. Diría que cuando entendemos este dúo maravilloso, yo soy de Dios y Dios es mío en relación a este ministerio, amados, lo demás cae por su propio peso. Lo demás se acomoda en el rompecabezas de la vida, porque hay cosas que no entenderemos. Así será siempre. Solo allá, cuando estemos con el Señor, hay cosas que nunca podrán encajar muy bien. Pero el decir, Él es mío, es mi herencia, y yo soy también herencia. Eso lo dice Efesios también, que somos herencia de Dios. Pero hay un punto más, y aquí corro porque el tiempo avanza. Y es lo que leí acá en 2 Timoteo 1, donde dice que nos llamó, nos salvó y nos llamó no por obras nuestras, o sea, no hay mérito propio. Dios no ve que este tiene madera, este sí tiene personalidad, este sí tiene fisonomía, es muy lindo, es así, y por eso sirve como ministro. No. Dios no mira eso. Dios no mira obras. No nos llama por obras. Puede usar lo que somos, claro, y hasta nuestra apariencia la puede usar. Tal vez hay mucha gente que sería mucho mejor que otros que aparezcan en la televisión, porque siempre la televisión, pues el que se presenta ahí, si es muy lindo, pues puede ser que algunos por lo lindo se queden viendo la televisión, porque les cae bien esa fisonomía, les cae bien ese perfil, y otros tal vez dirán, no, eso es muy feo. Bueno, ese es el problema que puede suceder, pero Dios no nos está mirando así. Y gloria a Dios por eso. No es lo que somos materialmente, no son nuestras obras. Él nos llamó por otras razones, dice allí, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Gracia allí es esencial. Gracia es algo que no merecemos, es algo que Dios hace por nosotros, no viendo nada que valga la pena y que por lo tanto haga merecedor a ese sujeto de lo que Dios dará. Qué lindo es saber eso, hermano. Entonces la gracia de Dios, la cual usted tiene y yo que recibir, simplemente recibirla, eso es todo. ¿Cuál es tu esfuerzo? ¿Cuál es tu ejercicio ante esa oferta divina? Pues bueno, decir, Señor, aquí estoy, quiero recibirla, yo quiero eso. Un maestro se paró en su clase de estudiantes de primaria todavía y sacó un reloj llamativo. Lo sacó de su bolsillo y dice, este es un reloj nuevo, está aquí, pero yo lo quiero regalar. Yo lo quiero regalar a algún alumno aquí. Era un reloj hermoso, era un reloj vistoso y estaba bien, estaba bueno, estaba nuevo y funcionando. Todo el mundo se quedó pegado a la banca. Todo el mundo dijo, no puede ser que el maestro me va a regalar un reloj. Un reloj es un regalo apreciado, especialmente si el reloj es llamativo y hermoso. Nadie se atrevió a pararse. Pero de pronto se paró uno de por allá atrás y dice, yo lo quiero, maestro, yo lo quiero. Y el maestro se lo ofreció desde su pupitre. Aquí está.
Él vino caminando, poquito temeroso, pero decididamente caminó. Y cuando llegó donde el maestro, le dijo él, esto es tuyo, guárdalo bien. Y el maestro ilustró y dijo, este es el asunto del dilema grande por qué muchos no creen el mensaje de Dios. ¿Por qué muchos no creen? Porque es demasiado bonito para ser cierto. ¿Cómo es que Dios me ha regalado a mí la salvación y todo lo demás solo por creer? Pues así es. Solo por creer es que Dios nos da el perdón, la salvación y el cielo. Y también nos incluye un ministerio, un don. Todo eso es por fe. No es por nada más, es por fe. Nosotros extendemos nuestras manos de la fe y lo recibimos. Gloria a Dios por eso, hermanos. Esto nos lleva a nosotros a pensar en el otro aspecto que también es fundamental y es el último del que quiero hablar. Y es que Él nos llamó conforme, dice aquí, al propósito suyo. Téngalo en cuenta, hermano querido, compañero querido. No es conforme tu propósito. Quien tenga un propósito propio en la obra de Dios, tarde o temprano se derrumba, tarde o temprano se desbarranca. Por ejemplo, dice la palabra, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Muy bien. Alguno dirá, bueno, gloria, porque eso es lo esencial. Si tengo sustento y tengo abrigo, o sea, un techo que me da abrigo de las inclemencias y la ropa que tengo que vestir, y tengo pues esas dos cosas, sustento y abrigo, pues tengo lo esencial para mi vida. Todo lo demás es añadidura. Por tener sustento y abrigo estoy contento. Ese es el propósito de Dios, no aquel que está pensando voy a ver qué hago para el futuro. No es que esté malo hacer algunas previsiones responsablemente, no estoy diciendo eso. Pero estoy llevando, los queridos compañeros y hermanos, al plano puramente espiritual, que es de donde partimos. Cuando tenemos ese principio y Dios te da un buen carro, jamás ese buen carro te apartará del camino de Dios. Y Dios te da una buena propiedad, quizá una buena casita, nunca vas a decir esto lo conseguí yo porque yo soy muy vivo y porque lo merezco. No, Señor, estarás más contento todavía de servir a Dios. Pero yo no puedo sentarme a hacer números y a decir voy a hacerme un ministro de Dios para hacerme rico. Mire lo que dice el verso que sigue. Porque los que quieren, por eso que les digo que este que está pensando en algo más de sustento y abrigo, quiere otra cosa, o sea, perdió el propósito de Dios. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y luego habla de la raíz de todos los males, la cual, dice aquí, codiciando algunos, se extravían de la fe. O sea, lo negativo es aquella persona que está cambiando el propósito para el cual Dios lo ha llamado. Y se ha puesto a pensar que el ministerio, por ejemplo, es para vivir cómodamente. Y llegan a arrastrar textos bíblicos muchas veces. El principio es claro, hermano. No es que Dios no te pueda dar y que si te da es malo. No, Dios te puede dar y créame que te dará. Si tú eres fiel y das un resultado para Dios, Dios te dará, Dios te bendecirá. El problema es dónde está tu corazón. Ahora tu corazón está en que yo le pertenezco a Dios. Yo tengo que cuidarme
de que nada material me aparte. Y no, yo no estoy aquí para enriquecerme, ni para tener un gran sueldo, ni una gran herencia. No, no estoy para eso. Si Dios te da algunas cosas en el camino, dale gloria. Sí, gózate en el Señor y dispón sabiamente de las cosas que Dios te dé. Pero no pienses que es para eso que Dios te ha llamado. No confundas el propósito de Dios, queridos hermanos. Hay un propósito divino en nuestro ministerio. Dios te ha llamado para algo. Gana almas para Cristo. Predica el evangelio. Lleva una palabra sabia, una palabra aún de exhortación, pero con misericordia y con sabiduría, porque no somos militares del ejército. Aunque somos un ejército, no somos militares de un ejército mandón y egocéntrico. No, Señor, somos gente que sabe servir, sobre todo, sabe servir. Dios nos ayude a no perder de vista estas cosas, porque son fundamentos del ministerio. Y quien nos guarda así, hermanos, es difícil que el diablo lo mueva. Mire, Dios le puede dar como a José, que Dios le dio muchas cosas. Primero fue un esclavo, un presidiario, un hombre despreciable según la sociedad. Pero de ahí, Dios lo puso a ser el virrey de Egipto. Después de Faraón, el rey que seguía. Y nadie decía que Faraón lo había salvado, pero todos sabían que José había salvado a Egipto. Claro, yo creo que si hicieron alguna estatua de José, le habrían puesto algo así como el Salvador de Egipto. La gente lo sabía. Fue un testimonio poderosísimo. Pero miren esta diferencia del presidio, que es ya un lado bien bajo, a las alturas del gobernante principal de Egipto después de Faraón. ¿No es esa una altura tremenda? Díganme si a José lo mareó eso. No lo mareó porque él aprendió la lección allá. Y esa lección nunca se le olvidó. Cuando tuvo a sus hermanos para vengarse de ellos y seguramente recibió el consejo interno de su yo, ahora es el momento, ahora es la venganza. Este es un plato frío que se come así frío y es más sabroso. José habrá dicho, no, Señor, yo pienso por el lado espiritual. Y le dijo a sus hermanos, no lloren ni se critiquen ustedes por haberme entregado a Egipto. No se preocupen por eso, es que Dios me mandó adelante para yo salvarlos a ustedes. No se preocupen, no peleen por esto. ¿No es ese un hombre espiritual? Hermano mío, no se olvidó del principio. No se olvide del principio. Si Dios lo bendice, dele siempre gloria a Dios. Pero tampoco se dedique a amontonar, porque esa no es la idea. Invirtamos todos los que recibimos y tenemos que administrar economías. Invirtamos también para la obra. Si Dios lo bendice a usted personalmente, siempre dele la gloria a Dios. Pero sepa que el propósito de Dios no es ese. Para que usted sea un ministro. Dios no le dijo, te voy, eso se lo dijo a Abraham, pero a usted no, y a mí. Lo que Dios te da es añadidura, considéralo añadidura. Entonces nunca tiene que ser vital. Pues eso no estaba. No tiene que ser vital, no es lo que te llamó, no es lo que te sostiene. Querido hermano, querido compañero, seamos fieles al Señor y Dios también sabrá ponernos en alto. Algunos dirán, se le olvidó hablar de este asunto al hermano Soto y hubiera presentado esto otro. Claro, esto hay mucho. Yo he tratado de ser lo más conciso que pueda, pero ya la hora nos ha alcanzado. Y todavía tenemos una ceremonia corta, ¿sí? Que hacer lo que nos falta y es la inauguración de este hermoso templo. Gloria a Dios. Pero antes vamos a orar.
Buen Dios y Padre nuestro que estás en gloria, te honramos y te alabamos. Señor, esta palabra tú me la has dado especialmente para tus siervos y también para los que anhelan servirte. Bendíceles, guarda a tus siervos, Señor, que no oigamos de ninguno de estos pastores, Señor, que se queden en el camino, que sean engañados, que sean encandilados por este mundo y todo lo que él pueda presentar, porque sabemos que el mundo tiene sus herramientas. Guárdanos, ayúdanos, que podamos confiar en ti, Señor. Algunos recibirán algunas cosas materiales y tendrán que entregarlas también en adoración a ti, Señor, en gratitud, y recibirán esa bendición añadida, no de lo básico, sino solo algo más. Otros tal vez no, pero de todas maneras, que esos principios vivan en nuestras vidas, Señor, hasta el final. Danos sabiduría para administrar las cosas, Padre. Danos entendimiento y líbranos de caer en las trampas de Satanás. En el nombre de Jesús, oro por cada obrero, oro por cada obrera. En el nombre de Jesús, recibe la bendición de Dios, recibe la cobertura de Dios. En el nombre de Jesucristo, recibe dones nuevos de Dios, talentos nuevos de parte de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.